Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión sincrónica de la mañana de hoy. Nuestra temática a explorar es específicamente los juegos tradicionales y la manera como impactaron en nuestra vida, los recuerdos que tenemos nosotros alrededor de los juegos y también pensando en de qué manera podemos rescatarlos en el transcurrir del tiempo y que se vuelva una cotidianidad en nuestra infancia, en nuestros allegados que son infantes aún y que muy posiblemente no están tan cercanos a estas actividades. Nuestra clase de hoy se llama Misión Especial Exploradores de Recuerdos. Uno de los aspectos interesantes de los juegos tradicionales es que, pues precisamente nos hacen recordar nuestra infancia, momentos muy importantes que hubiéramos podido tener con compañeros, con amigos. Y generalmente, y comprobado científicamente, pues los juegos tienen una gran importancia y tienen un gran impacto en la manera como las personas desarrollan habilidades sociales, cognitivas, y obviamente todo esto trasciende a través del tiempo. Entonces, la idea del día de hoy es charlar un poco, conversar un poco y llegar a ciertas reflexiones a través de estos juegos. Entonces, de una manera u otra, como dice acá, los juegos esconden secretos. La idea es entonces hablar de cómo se juegan estos juegos y de tratar de descubrir esas historias y esos recuerdos y obviamente los grandes aprendizajes alrededor de estas anécdotas que vamos a compartir la mañana de hoy. Entonces, en esta aventura, pues vamos a comprender cómo haríamos en casa esta serie de entrevistas con nuestros familiares, pero obviamente en esta clase la vamos a hacer nosotros aquí para, en este primer momento, tener una cercanía sobre este propósito. Entonces, en una primera parte, una entrevista en la que yo converso con mis allegados y trato de indagar esas anécdotas, esas experiencias. A través de ese proceso, en el paso 2, hacemos una simulación, por decirlo así, de un campamento. Y esto simplemente se trata es de intimar un poco con estas personas para poder ahondar un poco más hacia esos recuerdos. El tercer paso es de qué manera nosotros convertimos esos recuerdos en unos fuentes de superpoderes, me refiero a las reflexiones, a los aprendizajes, para posteriormente llegar a una misión final. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera sesión y que haríamos posteriormente con nuestros allegados es precisamente resolver estas grandes interrogantes. ¿Cómo se llamaba el juego? ¿Dónde jugaban? ¿Con quién jugaban? ¿Qué materiales se usaban? ¿Cuáles eran las reglas? ¿Qué era lo que más les gustaba? Y recordar alguna anécdota en específico. Entonces, una vez se llega a esta entrevista, se llega a esta exploración de preguntas. Entonces, en cuanto al juego, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se juega? ¿Cuáles eran sus materiales? En cuanto al recuerdo, a estas anécdotas, ¿quién fue la persona que contó la historia? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué le llamó la atención como tal al entrevistar a la persona? Y si obviamente a uno le llamaría la atención o no jugarlo en el presente. Como misterio, entonces, ¿se parece de alguna manera ese juego a algún juego que uno conozca? Y de estos juegos que le contaron a uno, ¿cuáles de estos ya no existen? La idea también en este punto es el poder hacer una comparación entre los juegos tradicionales, los juegos de antes y los juegos de ahora, de qué manera de pronto han cambiado, en la manera como se expresan materialmente, en el lugar o el momento en el que se juega y cuáles son las personas que comparten estas actividades. Uno de los aspectos que uno espera encontrar en esas anécdotas precisamente es que le hagan tal vez comentarios frente a esas habilidades que se lograron y esas cosas que uno aprende en el tiempo. Obviamente, estos aprendizajes no se reflexionan de manera inmediata, no es algo que uno logre comprenderlo y menos en la infancia, de una manera rápida e inmediata. Pero sí
en el transcurrir del tiempo empieza uno a darse cuenta sobre su impacto y su trascendencia. Entonces aquí tenemos aspectos como por ejemplo movimiento, memoria, creatividad, paciencia, las habilidades comunicativas, el trabajo en equipo, que son habilidades que se adquieren gracias a los juegos y que obviamente también a través de los juegos se fortalecen y se pueden desarrollar a partir de un esquema. ¿Cuáles son los superpoderes del juego? Entonces, en términos generales tenemos el desarrollo cognitivo, desarrollo emocional, desarrollo físico y la convivencia social. Obviamente, cada uno de los juegos tiene una pertinencia frente a estos cuatro aspectos y tendrá una menor o mayor capacidad para generar precisamente esta serie de actividades, perdón, de habilidades, pero necesariamente, obviamente, eh, formaría parte de toda una serie de acciones concretas. Cada juego tiene sus reglas, cada juego tiene sus posibilidades. Entonces, en el desarrollo cognitivo básicamente es, por ejemplo, permitir el recuerdo, solucionar acertijos, la observación. En el desarrollo emocional, pues enseña a sentir a sentir cuando se gana, cuando se pierde, aceptar la derrota, aceptar ganar y de qué manera yo puedo reaccionar cuando las cosas no salen bien. El desarrollo físico, pues obviamente moverse, poder correr, saltar, coordinación visomotora, ese tipo de aspectos que son esenciales posteriormente. Y en la convivencia social, compartir y aprender a jugar con otras personas. Una vez se tiene toda esta información, es precisamente desde donde vamos a arrancar nosotros en este momento, es ese juego, cómo se llamaba, Eh, cuáles son cuáles son las reglas del juego, cuáles son los elementos tangibles que se utilizaban, se necesitaban para poder jugar el juego. De ese juego que uno jugaba, ¿qué era lo que más llamaba la atención? ¿Qué anécdota particular se tiene frente a ese juego? Eh, y qué cosas piensa que pudo ese juego ayudar a desarrollar. Entonces, vamos a iniciar con la descripción de estos juegos, de estas anécdotas frente a los juegos. Entonces, obviamente el propósito al final es que todo esto nos lleve a una suma de actitudes que nos permitan, ¿por qué no?, poder rescatar estos juegos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que estos juegos no desaparezcan? Porque algunos juegos sobreviven por tantas generaciones. ¿Qué tienen los juegos tradicionales que todavía pueden enseñarnos hoy? Podemos usar la tecnología para conservar y enseñar estos juegos. Entonces, estas son las cuatro preguntas pilares para entrar a una reflexión profunda sobre sobre esa prevalencia y pertinencia de los juegos en el futuro. Entonces, una vez obviamente tenemos estas entrevistas, tenemos estas charlas, estas anécdotas, pues llegamos a la misión final, que es combinar todos estos recuerdos, estas características y poder, digamos que concluir de una manera u otra que el juego vive y puede vivir en familia y desde ahí se puede convertir en un aliado, incluso para las relaciones íntimas que uno tiene con los allegados, con la familia, con los amigos. Y aquí tendríamos nuestras medallas a ganar, medalla de escucha, medalla de comunicación, medalla de comprensión y esto pues obviamente alrededor de las mismas habilidades que tendríamos nosotros en el momento de iniciar este trabajo de exploración acerca de los juegos tradicionales. Yo voy a hacer acá una pausa, como esto lo voy a dictar otra vez. Y entremos acá. Entonces, listo, aquí voy a decir esta y empezamos con las anécdotas. Si quieren empiezo yo, pero eso lo voy a volver a repetir, o sea, eso de que si quieren empiezo yo, lo voy a repetir para que quede la grabación. Entonces, otra vez, no, bueno, estábamos acá. Sí. Ay, carajo, listo. Entonces, en ese compendio de medallas de premios que vamos a tener en esta trabajo, vamos a ir entonces a nuestra parte final
y empezar desde esta reflexión. Cada juego guarda una historia. Cuando jugamos, no solamente movemos fichas o corremos, también compartimos recuerdos y mantenemos vivas las historias de quienes jugaron antes que nosotros. Vamos a iniciar entonces con nuestras anécdotas. Si quieren, puedo empezar yo con una anécdota de mi infancia frente a mi experiencia con algún juego, si ustedes así me lo permiten. ¿Les parece? Sí, Sí, dale, está bien, Álvaro. Álvaro. Listo. Vale, Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, una anécdota así sencilla. Acá en el barrio nosotros jugábamos un juego que yo lo aprendí con el nombre de chatarra. Todos jugamos, niños, niñas, y era básicamente cada uno convertía ese hueco de la alcantarilla eh, en una cancha, en un arco de fútbol, ¿sí? Le ponían unos ladrillos, y cada uno jugaba con una pelota. Uno tenía que hacer que todos los demás, pues hacerle gol a todos los demás y quedar uno como el héroe, como el ganador. Y la anécdota es que era de los pocos juegos en el que les gustaba participar a las niñas, que jugábamos, bueno, además de Jermis y otros juegos, pero ese en particular era de los pocos que a las chicas les gustaba meterse, y es porque eran los juegos en los que las amiguitas de uno le pegaban para poder ganar. Entonces uno le pegaban súper duro y le pegaban a uno patadas, lo cogían a pellizcos, lo que fuera, con tal de poder hacer el gol y ganar. Obviamente eran las expertas en hacer trampa. Nosotros éramos lo más educados posible, tratábamos de ser agresivos con ellas ni violentos, pero a veces ese cometido no se lograba y tocaba ser igual de tramposo. Pero lo interesante es que era de los juegos que uno podía ocupar, además de eso, de la cuestión con las chicas, es que si éramos muchos, uno podía muy fácilmente estar ocupando 2 o 3 calles, porque 6, 10 personas, prácticamente eran 3, 4 calles las que tocaba usar para jugar eso. Y a veces uno podía durar hasta las 11, 12 de la noche hasta que pegaban el grito desde la ventana a los papás y lo llamaban a uno. Pero de las cosas bonitas es ese aprendizaje frente a la paciencia. Por ejemplo, la paciencia, por lo que les comentaba de las chicas, en cierta forma la inclusión, porque digamos que esa época de adolescencia no existía, eran muy pocos los juegos excluyentes y había muy poca juego diseñado para que esto solamente para niños, esto solamente para mujeres, pensaría yo. Y de hecho, si lo sabían, nunca nos dimos cuenta, porque jugábamos de todo lo que hubiera la oportunidad de jugar, nunca hubo esa postura excluyente. Entonces, digamos que en ese sentido también resultaba bastante interesante. Obviamente hay otros juegos, pero que jugábamos, pero ese es tal vez el que más traigo a la memoria precisamente por la anécdota misma de los pellizcos y los mordiscos y las patadas que nos daban las chicas. Entonces, si quieren, pueden empezar con total libertad a contar sus anécdotas. Ah, bueno, ¿con qué se jugaba? Un balón común y corriente, aunque nosotros jugábamos con balones de microfútbol. Procurábamos jugar con balones de microfútbol porque esos balones no rebotan y era muy difícil, sobre todo para las chicas, que digamos le dieran muy duro y le pegaran a las puertas, que ese era otro de los grandes problemas, los gritos de los vecinos por uno pegarle a las puertas de los... O si uno le pegaba muy duro a las ventanales y no faltó el vidrio que se rompió. Pero bueno, suele pasar. Entonces, básicamente es un balón de microfútbol, ladrillos, que era con lo que uno armaba el arco como tal, y la ropa que uno tuviera puesta, eso no había problema. Entonces, eso es todo. No sé quién quiere iniciar. Voy a empezar yo. Esa es la anécdota, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señor. Sí, sí. Álvaro, pero Pues, ¿por qué no dejas abierto? Disculpa, Edith, ¿por qué no dejas abierto ahí en la pantalla y nos vamos guiando de las preguntas y así sabemos más o menos qué responder? Ajá, la parte donde está el cuestionario y lo que se va a preguntar.
Creo Vale, yo que sería como más exacto ahí, perfecto. listo, listo, tienes toda la razón. Voy a dejar aquí. Ay, perdón, disculpe. Listo. ¿Cómo se llamaba el juego? Jamie. Yo creo que aquí todos hemos escuchado de Jamie. ¿Dónde jugábamos? En el barrio. ¿Qué materiales utilizábamos? Tapas y pelotas. Esas tapas de cerveza. Bueno, cualquier clase de tapa, eso de tarro también de jugo. Las reglas. Las reglas eran, ay, no me acuerdo tanto de reglas. Pero digamos pues que no se podía apunchar tan duro a las personas. Debíamos de tirar las pelotas lo más suave posible que no fuéramos a causarle un daño a alguien. Eh, que era lo que más nos gustaba. Definitivamente lo que más nos gustaba era, o sea, la adrenalina de correr y que sentir que teníamos que ordenar esas tapas que no se fueran a caer al tirarnos la pelota. Y lo más divertido era que, o sea, amábamos jugar en tiempo de lluvia. Siento que ese juego, lo más atractivo de él era cuando estaba lloviendo en las tardecitas. ¿Alguna anécdota? ¿Qué puedo decir de la anécdota? Que ese juego nos permitía integrar a todo el barrio, jóvenes, niños, adultos. O sea, era un momento que sacábamos como para salir de la rutina. Bueno, eso ya. Muchas gracias. ¿Quién más quiere contar sus anécdotas? Yo pues normalmente en el barrio siempre jugábamos, era al escondite como tal. Como vivíamos pues al frente de la casa de pues de los amigos, es un parque grande, entonces pues aprovechábamos como tal el parque. El juego se llamaba el escondite. Lo jugábamos en el parque y lo jugábamos mínimo tenían que haber 4 o 5 personas. Ese no tenía materiales para usar porque realmente, pues, o sea, era, digamos, contar tapados los ojos a un árbol. Las reglas eran, pues, contar hasta 30 y pues, el resto de integrantes salían a esconderse. Lo que más me gustaba pues era cuando tocaba entre todos ir a ayudar a buscar a uno de los amigos o algo, porque realmente siempre había uno que se escondía ya demasiado, como literal para que no lo encuentren. Y pues ese era como lo divertido. Una vez pues nos cansamos de buscar a un amigo y literal nos fuimos todos. Ya después él salió como que ¿dónde estaban todos? Esa sería como pues una anécdota y ya. Muchas gracias. Permítame acá, yo voy a mirar aquí una cosita porque tengo el micrófono activo y de pronto aquí. Listo. ¿Quién quiere comentar? Bueno, yo puedo comentar. eh, ¿Cómo se llamaba el juego? Jermis. Jermis era el juego que normalmente, bueno, yo me crié en un conjunto en donde pues había muchos amigos, muchos compañeros. Por lo general, como lo mencionaron varios, era una actividad que se realizaba en las tardes, jugábamos ahí en el parque del conjunto. ¿Con quién los jugábamos? Pues con los compañeros del barrio. ¿Qué materiales utilizábamos? Pues eso prácticamente eran las tapitas de las gaseosas o las tapas de las cervezas y una pelota por lo general. Y pues era la idea del juego era, o las reglas del juego era la idea que pues se dividía por equipos, uno derribaba las tapas y los otros tenían que intentar volver a construir la torre pues sin que el otro equipo los ponchara a todos. Y pues lo que más nos gustaba de esto era pues que pasábamos horas y horas ahí jugando, tratando
crear, de trabajar en equipo. Y pues una anécdota que recuerde mucho, pues de tanto jugar, había un palo ahí, recuerdo que me caí, mejor dicho, me rompí una de las piernas porque me hizo una herida súper grande, pero como que la adrenalina del momento era como que no, que tenía que seguir, que teníamos que seguir para poder ganar, porque si no el equipo iba a perder. Entonces, como esa cosa de no tener que dejar el equipo perder, sino como continuar, ser perseverantes. Y obviamente, pues al final no ganamos, pero pues aprendimos como a trabajar en equipo, como a estar ahí unidos. Entonces la verdad fue muy chévere y pues es una anécdota que lo recuerdo mucho porque incluso tengo todavía la cicatriz de ese momento. Entonces, digamos que ese sería mi anécdota del juego. Una pregunta, el juego de Laura era el mismo de Deep, ¿cierto? Creo que sí, solo que creo que lo llamaba diferente. Nosotros le llamábamos Jermis, no sé. Es el mismo, yo me imagino que se distorsiona la posición del nombre porque ahí decía Jamie y dentro de Jamie Eh, se llama mi hermano. Pero o sea, sí, exacto, sí. Jamie y Jeremy debe ser el mismo. Ujú. Sí, me imagino porque también era como de los mismos materiales y eso, y era como las mismas reglas. ¿Quién más falta, compañeras? ¿Además? Falto yo, creo. Dale, Jennifer. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, juegos de infancia, pues realmente yo me crié en un barrio. No era un barrio popular, era un barrio un tanto reservado, pero era un barrio chévere. Los niños salían, todos los compañeros nos reuníamos. El punto de acopio era mi casa. Había un juego que me llamaba mucho la atención, entre otros, jugábamos a la lleva, jugábamos la peregrina, jugábamos entre todos, pero había uno muy particular y muy costeño que se llamaba la yuca. El juego La Yuca consistía en el hecho de que buscábamos un árbol que no tuviera estillas o un poste de esos de luz y un niño, el más grande y el más fuerte, tenía que sujetarse a ese poste. Y los demás hacíamos una cadena sujetados de la cintura de cada niño. Así debía ser largo. Y había uno solo que quedaba por fuera. El que quedaba por fuera tenía la obligación de ir arrancando o de ir desprendiendo al último hasta lograr que toda la cadena se desvaneciera. Era un juego realmente divertido. Había contacto físico, había golpe, el que se caía, el que saltaba, el que gritaba, había frustración, me pareció un juego divertido, era interactivo, era anécdota, pues que todos nos caíamos, no había ninguno en el que quedaba y si el principal lograba zafarse, todos nos íbamos, era parecido al de la cuerda, pero en vez de estarla, o sea, otro grupo, en el otro extremo, en este caso era un poste o algo fijo, el cual nos sacábamos y nos jalábamos. O sea, es entre los juegos de pronto el que más recuerdo y el que quizás me causa más gracia al momento de recordar hoy día. Muchas gracias, Jennifer. Y compañeros, y como alrededor de esas anécdotas, ¿qué habilidades creen ustedes que pudo haber desarrollado, permitido, no sé, como por ejemplo, solidaridad, paciencia? ¿Qué creen ustedes que esos juegos lograron generar en ustedes que a la luz de los días actuales uno diga, en efecto, estos juegos lograron que yo pudiera aprender esta cosa o lograr tal habilidad? ¿Qué creen ustedes? Pues yo creo que Yo la creo astucia, el miedo, el compartir. mucha personalidad también. Yo diría que la perseverancia, el trabajo en equipo, la constancia.
constancia, perseverancia. ¿Ustedes creen que Sí, los y niños trabajo en hoy en día equipo. les falta eso? O sea, ¿ustedes creen que los niños deberían tener más acceso a estos juegos? ¿O no lo tienen? ¿Creen que los niños hoy en día como que muy poco estos juegos? La verdad sí creería que deberían tener más acceso. Lastimosamente, pues la era digital pues está muy avanzada y ya cada vez se van perdiendo más estos juegos. Este conversatorio justamente me hace recordar un póster que sale en Facebook, donde decían que los niños, cuando nosotros jugábamos en la calle, las madres tenían que llamarnos, voy por agua y ya no nos dejaban salir más. O sea, pasábamos todo el día en la calle, si era el caso, jugando. Hoy día es todo lo contrario. Hoy día hay que decirle a los niños, salgan. Los niños de hoy día no interactúan, no se conocen físicamente, solamente lo que ven a través de una pantalla. Y por eso es que vemos incluso muchas enfermedades hoy en niños hasta pequeños, la obesidad y otras cosas, porque ya no es como antes. Todo es totalmente diferente. Sí, tal cual. Es muy, aquí donde yo vivo, es muy poco el niño que sale a jugar. Creo que contaba yo una anécdota precisamente cuando estaba haciendo yo mi exposición de obra el año pasado que la hice aquí en una casa cultural. Y alrededor de la obra hice un taller de juegos tradicionales. Y había niños que no sabían que era un yoyo. O sea, niños de 8 o 9 años no sabían que era un yoyo, no sabían que era un trompo. No sabían nada de eso. A duras penas algunos sabían que era una cometa, por ejemplo. Nunca habían jugado yermis, nunca habían jugado ponchados, nunca habían jugado nada de eso. Niños de 10, los más grandecitos, 12, 13 años, no sabían qué era eso. Es algo que a mí me llamó mucho la atención porque yo daba por hecho que sabían que era eso, que era un trompo, canicas. Nunca sabían que eran las canicas. Menos los niños que estuvieron en el taller no sabían que eran las canicas. Habían algunos que de pronto habían jugado algo. Había unas que por el nombre, por ejemplo, yo conocí la coca, el juguete la coca, con el nombre de Valero cuando yo viví en Cali. Allá le llamaban Valero, creo. Yo ya lo conocí con el nombre de Valero. Eh, pero pues digamos que ese tipo de juegos, ese tipo de juguetes me llama mucho la atención. Y uno espera de pronto que sean los niños también los que le enseñen a uno cosas más, como nuevos juegos, nuevos juguetes, pero a veces sorprende que hay niños que no tienen ese acceso, desafortunadamente. Entonces, ¿quién quiere compartir algo más o damos por finalizada la sesión? Si tú crees que es suficiente, Álvaro, pues sí, yo creería que sí. Si no, pues jugábamos bastante. Yo creería que anécdotas más deben haber. Vale. Bueno, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Una última reflexión, pienso yo, y es volver a ponerse esos jeans rotos, sacar la pelota, sacar las tapas y jugar yernes. Eso. Yo nunca Por- jugué Janis, pero bueno. No, tienes que, era muy chévere, o sea, no sé, la adrenalina era muy chévere. Sí, total. Sí, ese yerme me trae también muy bonitos A mí recuerdos. sí, a mí muchísimos. No te digo, tengo hasta Nosotros, una herida ahí pensando en eso. nosotros aquí jugábamos, nosotros acá jugábamos era el quemado. El Se venía, quemado se hacía también un era bueno, cuadro, o se hacía un ponchado. cuadro en el suelo, agarraban la pelota y al que le Ujú, dieran. O sea, eso sí. era, pero no, Jeremy nunca jugué. Ni lo conocía hasta lo que se lo escuché a ustedes. Mm, chévere. Sí, muy chévere esos juegos. La verdad es que yo sí, de todos los juegos que mencionaron, todos los jugué. Qué rico. Suertuda, David. La verdad es que, o sea, acá donde estamos es como un pueblito allá lejano. Entonces se presta para todo. Claro,
Chévere. No, la yuca yo la recordé porque me parecía chévere y aparte eso me daba rabia porque yo siempre fui toda flacucha, toda delgadita y nunca podía, yo siempre perdía. Entonces decían, no, a Jennifer no la pongan porque Jennifer siempre pierde. Entonces no me querían dejar jugar. Pero no, ahí vamos. Pobrecita Jenny. Sí, qué tal, yo toda flacuchita. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros, No, muchas igual gracias. esto sí Gracias. quedamos pendientes para saber lo del otro semestre. Que igual ahí está el grupo, cualquier cosa, por favor, Ay, escriban, sí, cualquier por favor, si información que alguien sabe tengan. también el modo de pago, si alguien averigua el modo de pago, por favor me lo hace saber. Vale, Sí, listo. aunque ¿Cómo yo puedo creo, como te pagar? digo, que ¿Cuándo? ¿Hasta qué deben sacar fecha? como una liquidación, porque, o ¿Y sea, hasta qué ¿cómo fecha hay ponemos? plazo de pagar? Sí, eso es todo. Bueno, bien, muchachos. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Álvaro. Si necesitas algo, avísanos, por favor. Vale, Sí, vale, dale, sí. Álvaro, estamos atentos. Vale, Sí, listo. Cuídense. mil Bye. gracias. Que Listo, que pasen esté un muy bien. feliz fin de Bendiciones. semana. Igualmente. Chao, chao. Igualmente. Gracias, compañeros. Chao. Sí.